Ley General de Salud establece entre sus artículos que todo médico especialista debe de contar para ejercer su profesión médica como médico especialista, título, cédula y estar avalado ante un consejo de certificación. Es por ello que invitamos al doctor Miguel López Lozano con el tema certificación y recertificación en la región centro. Bienvenido, doctor. Él es médico certificado, médico profesor de la Facultad de Medicina Familiar, cuenta con diplomado en Administración, Liderazgo, Gestión de Seguridad en el Paciente por la Universidad de La Salle y actualmente presidente del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar AC y un excelente líder en Medicina Familiar. Bienvenido, doctor. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eso, qué buenos ánimos, con ganas empezando el día. Y bueno, es un gusto poder estar aquí con ustedes, un placer estar aquí cerquita de todos ustedes y ver que ha crecido muchísimo la comunidad que viene a visitar Tlaxcala y sobre todo la gente que se asocia a una de las, valga la visión de las asociaciones más que están teniendo más auge ahorita en nuestro país y pues es meritorio de toda su junta directiva que le demos un aplauso a ellos, ¿no? Yo agradezco mucho a parte del Consejo de Certificación y bueno, para el Consejo, y aquí ya hablo a nombre del Consejo, por supuesto, es un placer poder estar en los eventos que las asociaciones, colegios, sociedades organizan en todo el país y sobre todo porque el mensaje que lleva el Consejo es justamente de certificarse, de recertificarse también, por supuesto, y ahorita lo más importante para nuestros pacientes, para nuestra población, es que su médico esté capacitado, que su médico esté actualizado. Y más allá de hablar específicamente de la región, quiero hablar, por supuesto, más del porqué, ¿no? Del beneficio, del qué hacer, del por qué hacerlo, por qué está certificado. Siempre para mí es importante que todos conozcamos la organización nacional de nuestras instituciones, hablando específicamente de lo que es el Consejo y de lo que es la Federación, ¿sí? No son lo mismo, aunque tenemos la misma formación o la misma estructura prácticamente, los integrantes de cada una de las asociaciones civiles, llámese Federación, llámese Consejo, tienen objetos sociales distintos. El principal, por supuesto, el objeto social del Consejo de Certificación es certificar, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Sabemos que CONASEM es el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, está conformado por dos organizaciones tan importantes a nivel nacional como a nivel internacional, como lo es la Academia Mexicana de Cirugía y la Academia Nacional de Medicina. Esas dos conforman CONASEM, que es un organismo que coadyuva al gobierno federal para poder hacer justamente lo que hacemos nosotros como Consejo de Certificación. Cada consejo tiene su estructura, sin embargo, nosotros también tenemos autonomía. CONASEM nos permite justamente esa autonomía mediante estatutos. CONASEM lo integran 47 consejos de especialidades y todas estas agrupan a otras subespecialidades. Nosotros actualmente certificamos a 3 especialidades. Certificamos medicina familiar, certificamos medicina del niño y del adulto y certificamos medicina integrada, que son 2 especialidades que actualmente ya no producen médicos. Ya están, digamos, cerradas en este sentido de producción de médicos, sin embargo sus médicos están activos y sus médicos trabajan y sus médicos también se certifican. Lo
que se han organizado justamente para poder salir adelante en esta búsqueda de la excelencia, en esta búsqueda de la actualización médica y por supuesto de la certificación. Al final la certificación es un documento que te avala ante la sociedad justamente para que el médico, el paciente que tú estás atendiendo, por lo menos vea el diploma y diga, este médico me da confianza. Ya cuando te vea a ti va a decir, me da más confianza. Y cuando lo tratas, cuando hablas con él, cuando como médico especialista haces la diferencia en el trato del paciente, ya no digamos en la manera de diagnosticar, sino en el mismo trato, tenemos un enfoque diferente, tenemos un aula distinta médico familiar del paciente, que se vea, que se sienta, que ese paciente diga, ese médico sí me da confianza. Rápidamente, recordar que la certificación actualmente es obligatoria para todas las especialidades. Residentes de cualquier especialidad de todo el país tienen la obligación de certificarse para poder obtener su cédula profesional como especialistas y por ende para poder ejercer como especialistas. Actualmente tenemos una situación grave, podría decirlo, en el país, porque hay médicos que actualmente siguen ejerciendo su cédula de especialidad en las instituciones y también tanto públicas como privadas. Entonces es vergonzoso que incluso ante CONAMED existen suplantaciones de identidad y eso se dan cuenta porque cuando el médico es demandado le preguntan por sus documentos y no los tiene y entonces se hace una investigación ya directamente en la SEP buscando cédulas profesionales, maestrías, doctorados, etc. Y el médico no los tiene. Hace poquito hubo un caso muy sonado en las redes sociales, según ustedes se recordarán, de una pseudopsiquiatra aparentemente, a ella se referirá, etcétera, podrá decir lo que quiera decir, pero ante la sociedad de alguna manera ella se porque decía que era psiquiatra y no es psiquiatra, a pesar de que sí tenía ciertos estudios, maestrías, ¿no? Tenía licenciatura de psicología, etcétera, pero no era médico, ¿no? Y fungía como médico. Entonces, ese tipo de situaciones precisamente actualmente siguen existiendo y seguirán existiendo, seguirán habiendo médicos deshonestos. Pero independientemente de eso, nosotros desde nuestras trincheras, desde nuestro lugar, donde podamos realmente tener una influencia hacia nuestro alrededor, que es mucha, porque vemos muchísima gente que levanta la mano que trabaja aquí. La gran mayoría me dicen, pero ya uno y en la medicina privada, pues gran parte son de instituciones, principalmente ahí existen poquitos de privada. La verdad es que eso honestamente sí es triste porque somos en la especialidad con más especialistas en el país y somos los primeros que hacemos medicina privada, ¿no? Entonces sí sería importante que cada uno de nosotros tengamos esa cosquillita de agarrar y pensar que también es muy bueno lucrar un poquito más con nuestra especialidad, digo lucrar en nuestro bien, ¿verdad? Porque es justamente tratar de ganarnos la vida con lo que estudiamos, ¿no? Y eso debe ser así. Hay gente que estudia otra cosa y termina siendo operador de Uber, así. Bueno, la idea de decirles es que la obligatoriedad de la certificación es tal cual, no hay de otra. Y entonces tenemos que hacer examen. Todos los médicos que se certifican por primera vez deben hacer examen. Las recertificaciones cada 5 años, esta no es obligatoria, sin embargo, hay el deseo de mucha gente también a nivel CONACYT, de todos los consejos de todas las especialidades, que la certificación a través de evaluación curricular o a través de examen cada 5 años, llámese recertificación u obtener la licencia de certificación, esta sea obligatoria. Entonces, la idea es que sí, así lo sea. Las instituciones actualmente están solicitando, sobre todo en puestos de confianza, su licencia de certificación. Si no la tienes, no tienes esa aptitud para poder ser jefe, para ser coordinador, para ser director, entonces no los llaman a las plazas. Recuerden ustedes que tienen que desempeñarse en 5 áreas: en asistencial, académica,
5 áreas tienen un puntaje mínimo. Ya tuvieron ustedes un taller, ¿quiénes asistieron al taller de recertificación? Ahí ustedes aprendieron a ver cómo un documento es válido o no es válido, cómo un curso puede ser o no válido, el por qué los diplomados, maestrías, doctorados valen, etc. ¿no? Como incluso hay mucha gente que se confía en ver sus documentos en los cursos de educación médica continua que da el IMSS o el ISSSTE, que son en línea, y entonces llegan, vamos a decir, 500 puntos de educación médica continua con cursos en línea, con un puntaje de 1 hora por punto. Eso ustedes así lo consideran, y de repente ustedes ven que tienen 250 puntos nada más. ¿Por qué? Porque es 0.5 de lo que equivale a 1 hora de educación médica continua en un curso de línea, ¿no? O a distancia. Entonces, esos van a la educación que nosotros impartimos en nuestros consultorios, en docencia, por supuesto que es algo que también hacemos, solo que no todos, no la mayoría lo hace. No la mayoría lo hace y deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque así aprendimos nosotros a ser médicos. ¿Y por qué estudiamos medicina? ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué hicimos la licenciatura? ¿Por qué cada vez que avanzamos año con año nos enamorábamos más de nuestra carrera, de nuestra profesión? Y a esa edad, 20 y tantos años, la realidad es que no teníamos a lo mejor una madurez suficientemente psicológica o emocional como para saber que a eso nos íbamos a dedicar el resto de la vida. Ellos estaban al 100% conscientes. Nadie nacimos con el Harris, nació con la torta vacunas y los médicos nacimos con el Harris. Investigación, pues aquí están haciendo algo muy admirable que es reunir carteles de investigación. Ya han reunido, la verdad es que una cantidad bastante buena, no sé, el comité de investigación, ¿cuántos carteles ya están inscritos? Ahorita, 50 carteles, seguramente en todo el país, ¿verdad? Bueno, esa parte de investigación es tan buena, tan admirable, que también tiene su lugar en esta labor que todo médico, sea médico familiar, cirujano, sea médico internista, debemos tener. Esos son los estándares de calidad que conocemos a través de academias, ¿no? Academia Nacional de Medicina y de Cirugía, llegaron a ese acuerdo y dijeron, debemos tener esas 5 áreas, cualquier médico especialista. Aquí está una tablita que ya la conocen la mayoría de ustedes, los puntajes mínimos de las áreas asistencial, académica, de educación continua, de investigación. Esto es lo mismo que juntan 250 puntos. En 5 años será difícil. Con pertenecer a esta asociación, tienen ya ganados 10 puntos por año, ya son 50. Esa pertenencia a la asociación te da actividad académica. El mínimo es 25. Nada más con pertenecer a la asociación tienes esa área cubierta. Trabajando en el IMSS, trabajando en medicina privada, te piden 50 puntos por año. Siendo operativo en el IMSS, 5 años son 75 puntos. Ya la cumpliste. ¿Quieres darle más caché? Pues es que soy jefe, entonces son 20 puntos por año. Corrobora tu actividad como jefe, como director, también 20 puntos por año. Se le puede sumar al operativo si así lo decides. Si es que trabajas en ISSSTE, hay quienes te vean, por supuesto. Y están en las dos instituciones y aparte la medicina privada y también todo eso te da puntaje. Pero lo único que necesitas son 50, no más. Docencia, 25 puntos. Tus diplomas, el estar aquí, el recibir una constancia, te dan cierto puntaje, te da 4 puntos, 7 puntos, dependiendo de la actividad, del foro, ¿no? De educación médica continua, 50%, eso es lo que más vale, y esto es lo que más nos piden. Sin embargo, 125 puntos en un año, con un congreso, cada año, perfectamente lo reúnes. Con tus cursos de educación en línea, lo reúnes, pero con la cintura, con la mano a la cintura, ¿no? Y la investigación, 25 puntos más. Aquí es donde más adolecemos, porque no todos publican, no todos publicamos. Pero al final, por supuesto, pues son 25. ¿Cuánto necesitamos? Lo ideal es que ganemos las 5 áreas. Sin embargo,
nos dan chance. Aunque reúnas tres, pero las principales, ¿cuáles son? Asistencial, por supuesto, si no trabajas como médico, para empezar el paquete certificado. Luego, educación médica continua y cualquiera de estas, de academia, docencia o investigación. Cualquiera, pero tres tienes que cumplir. Si no cumples esas tres, no te puedes certificar por evaluación curricular. Tendrás que hacer examen. Por lo tanto, en este sentido, el mensaje que ustedes deben llevarse a sus pacientes es que ustedes le brindan calidad. ¿Y qué es calidad para ustedes? Porque a lo mejor para el paciente es entrar al IMSS a las 8 y salir a las 8:15 con su receta de medicamentos por diabetes, hipertensión, Parkinson, su receta de oxígeno, por su apnea, su EPO, más su CPAP, por su apnea de sueño. En 15 minutos él tiene que salir porque tiene que estar llevando al nieto a la escuela, porque todo tiene un chorro de cosas. Esa es la expectativa del paciente y para él, si se le cumple o ella se le cumple, eso va a ser calidad para él. Para ustedes como médicos, ¿qué es brindar calidad? ¿Les suena algo de eso? ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia de que cuál otro sinónimo podría tener la palabra calidad? Además de esto, vayan pensando. Depende también del contexto, ¿no? Si estás en un restaurante, estás aquí. Yo recuerdo el año pasado que estábamos en este auditorio. Este auditorio está mucho más grande. El auditorio en el que estuvimos en un salón de aquel lado, ¿no? Subiendo las escaleras de la recepción. Y es un salón que dio, ahora sí que dio lo que pudo dar, ¿no? Porque la verdad es que se llenó. Y tuvimos, bueno, tuvieron la mesa directiva, tuvo que pedir más sillas. Y afortunadamente hubo mucha atención en ese congreso también, estuvo lleno todo el tiempo, ¿no? Entonces, la expectativa de los congresistas se cumplió. Probablemente sí, seguramente sí. La expectativa de la mesa directiva, porque hablar de expectativa también es hablar de calidad. ¿Qué espero yo de ese servicio? ¿Ustedes qué esperan de sus pacientes? El paciente que espera de ustedes, y ahí tendrá la respuesta de qué es calidad, qué te da justamente atender con calidad. Yo creo que aquí nos tratan bien porque nos estamos haciendo cada año por eso. Entonces, nosotros como médicos debemos de tener estos estándares de calidad de nuestras consultas. Todo el tiempo, en nuestra actividad médica, incluso en nuestra investigación, en nuestra docencia, tendremos que cumplir estándares de calidad, pero principalmente la atención médica debe basarse en esto. Si yo no tengo esto de aquí, yo estoy faltando justamente incluso a mi juramento de Hipócrates o a mi declaración de fe, ¿no? Cuando me gradué, ya no digas la especialidad, sino de la licenciatura. Desde el momento en que yo daño a alguien con una palabra, con un tratamiento mal dado, eso se define como mala praxis. Desde ese momento ya estoy faltando a mi juramento y yo no estoy cumpliendo esto. ¿Podría yo no estar certificado y tener esto? Sí. Sin embargo, pues la certificación justamente nos da ese plus, la certificación nos da esa, vamos a decir, esa pertenencia, porque a lo mejor yo me puedo sentir muy fregón, pero lo demuestro solo con mis pacientes, lo demuestro con mis ganancias, y hasta ahí me quedé. Ya no tuve más allá un ejercicio. Y estoy satisfecho, seguramente sí hay muchos médicos exitosos que hacen muchísima lana y que están satisfechos con su trabajo. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, están solos. No hay una pertenencia a un grupo, no hay una asociación, tampoco hay un reconocimiento externo. Bueno, aquí tenemos que tener estos 6 para lograr estos 5, para lograr justamente nuestro objetivo final, que es la satisfacción del paciente, y esa satisfacción tiene que ver con expectativas, con que llegamos a un diagnóstico correcto, un tratamiento correcto y que ese paciente salga adelante. O incluso no necesariamente
conscientes de que proteger a nuestros pacientes de cualquier otro daño más allá de que ya tengan es lo principal. Eficacia, proporcionar atención basada en evidencia. A eso venimos acá también, a aprender lo que otros ya están haciendo para que nosotros, si no lo hemos hecho, también lo llevemos a nuestras consultas y probemos otras alternativas de tratamiento, de diagnóstico, de manejo, de abordaje. Eficiencia, hay que utilizar recursos, ¿no? ¿Para qué voy a llevar al paciente a la farmacia que gaste en un inhibitor si hay atorvastatina que también está comprobado, genérico por supuesto, que funciona de manera adecuada? ¿O para qué, o por qué le daría yo a un paciente pravastatina, que sabemos que es una estatina que ya no tiene un efecto actualmente suficiente como para que tenga un beneficio del paciente, como lo que es ahora la pravastatina o incluso rosuvastatina? Entonces, la optimización de recursos también está en función de eso, costo-beneficio, y más allá del costo-beneficio, que nuestro paciente lo pueda soportar, que pueda soportar ese gasto. ¿Para qué le voy a dar un medicamento? Incluso si yo lo puedo manejar con dieta, con alimentación, con ejercicio, pero tengo que cautivar a ese paciente por mis habilidades de médico especialista en medicina familiar, para que ese paciente haga lo que yo quiero que haga, sin necesidad de usar medicamento. Es tan complicado. A nivel privado tú le dices a un paciente, oye, ¿prefieres medicina o tratamiento conservador hablando de alimentación y ejercicio? No, pues alimentación y ejercicio. Tú le dices al médico, oiga, ¿quiere medicamento o quiere hacer dieta y ejercicio? Te va a decir, dame medicina. Y prefiere llevarse medicamento. ¿Por qué? Desafortunadamente porque no ven el gasto directo. A pesar de que esa gente, por supuesto, te corta el instituto. No es lo mismo en cantidad, ¿verdad? Pero no ven el dinero correr. Y es ahí donde también tenemos nosotros que ser conscientes. Accesibilidad, garantizar el acceso oportuno sin barreras a los servicios de salud. Equidad, ¿no? Hay que tratar a todos de una manera efectiva, ¿sí? Sin discriminación y sesgo, ¿no? Centrarse en el paciente y en la familia, eso es lo principal para nosotros, atender esas necesidades, intereses individuales y familiares de cada uno de ellos. La continuidad, tenemos que ver a nuestro paciente de manera subsecuente. Quienes son urgenciólogos se quedan con el tratamiento de primera vez, les salvaron la vida, tal se olvida. Ya no es que no les interese dar su seguimiento, sino que simplemente el servicio no lo permite, donde ellos se desempeñan. ¿Sí? A lo mejor habrá uno que suba a piso a ver cómo le fue de la cirugía que le hizo, del sello de agua, pero ya después se olvidan. Ellos no hablan de una consulta externa donde le dan seguimiento a un paciente. Los cirujanos actualmente se están olvidando de eso, por ejemplo. Ya no le dan seguimiento, hacen el pre a pacientes que ni siquiera van a operar. El trans, pacientes que ni siquiera conocen porque no hicieron ellos el preparatorio. Y luego el postquirúrgico nos lo dejan a nosotros, ¿no? Que ni siquiera tenemos que ver con ese tipo de tratamiento que lleva un paciente que se operó. Nosotros somos distintos en esa parte y tendríamos que ser diferentes. Sin embargo, ¿quiénes de nosotros en algún momento en sus consultorios prefieren cambiarse de consultorio con el beneficio extra? Que digan, no, yo en este consultorio ya no quiero. Mejor me voy a hacer. Estoy harto de los pacientes. Todos son bien mojones, todos son bien broncudos. Perdón por los broncudos. Y entonces decides cambiar de consultorio y pierdes eso que ya habías ganado, a lo mejor no con todos, pero sí con algunos pacientes que para ti estabas tratando súper bien y tú lo corroboras que los estabas tratando bien porque les va muy bien y de repente el médico ¿no? Eso no es la continuidad y eso yo creo que fácil de la clínica donde yo trabajo vamos a decir son 20 médicos, como 12, la mayoría 12 no quieren estar en el mismo consultorio todo el tiempo. Cada X años cambian su consultorio. ¿Por qué? A ver que preguntarles a ellos. Tenemos que nosotros mantener las capacidades, ¿no? de nuestra competencia profesional mediante este tipo de actividades, no solamente congresos, sino también talleres, mucho más jornadas a nivel local, porque muchas veces no podemos salir fuera del área de trabajo, ¿no? No tenemos la oportunidad, simplemente no nos damos la oportunidad de ir a un congreso regional, de un congreso
Esto es elemental, la comunicación efectiva. Si no tenemos una comunicación efectiva con nuestra gente, evidentemente no va a haber el entendimiento de una de las partes. Y esto nos puede salvar de una demanda, además de la certificación. Satisfacción del paciente, por supuesto, esto es medible, ¿no? Esto es medible y comprobable, ¿no? Pero ya cada quien lo podrá hacer en sus consultorios. La calidad de la atención médica es fundamental para garantizar resultados óptimos, reducir errores y mejorar, por supuesto, esa experiencia. Ustedes deben de tener esto, todos debemos tener competencia profesional clínica. Somos clínicos antes de ser investigadores, somos clínicos antes de ser docentes. Ya después elegirán su área en donde van a dedicarse. Mucha gente son directores y terminan olvidándose de directores. Qué bueno, son administrativos, ya sé la clínica como ya se les va, ¿no? Ya se olvidaron de la clínica, pero no dejan de ser clínicos. El investigador igual, quien se dedica a estar escribiendo artículos y saca 20 artículos por año, también la clínica se les va a olvidar un poquito. Sin embargo, no deja de serlo. ¿Por qué? Porque para escribir también necesitamos clínica. La atención médica integral, enfoque de riesgo, continuidad del individuo, familia y la comunidad. Todo esto es la competencia profesional. Y todo esto es lo que se evalúa. Incluso no necesitas un consejo de certificación para evaluar eso. Tu paciente te está evaluando para la consulta. Los invito a que hagan esto. Un foro personal, un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Cada vez que ustedes hagan un FODA, a lo mejor pueden hacerlo diario, a lo mejor lo pueden hacer cada semana. Yo en lo personal lo hago diario. Siempre es importante tratar de detectar esas debilidades para poder pasarlas de este lado. Acuérdense que son muchas amenazas externas, amenazas internas, ¿no? Las que pueden provocar que yo tenga debilidades, pero también las amenazas externas pueden provocar que yo las detecte, por supuesto, y las pase a lo que son las áreas de oportunidad. Si yo en mi consulta adolezco, y porque lo escuchan, ¿no? ¿Quién no escucha opiniones de ustedes en los pasillos? Las mismas asistentes, ¿no? Sus jefes les dicen o nos dicen, doctor, es que tus pacientes vienen y se quejan a cada rato, ¿no? Doctora, es que tus pacientes vienen y hablan muy bien de ti y hasta que no comienzas, claro. Pero cuando se habla mal, prefieres mejor ocultar. Y eso no debemos hacerlo, es al revés. Tenemos que saber por qué hablaron mal de nosotros. No es chisme, no es de, ¿por qué te lo digo? No, eso no. Pero es importante poder detectar esas amenazas porque son las que me van a hacer a mí débil o fuerte. Pues mejor que nos hagan fuertes. Y en ese sentido, por eso vendemos, y quiero decirlo así entre comillas, los que estamos certificados y estamos de este lado de la mesa directiva del consejo, por eso vendemos la certificación como lo hacemos, la defendemos, incluso de ataques cibernéticos, incluso de ataques en redes sociales. No, que quitaban el estudio de salud familiar, el consejo, todo el estudio de salud. Bueno, lo quitamos, ¿no? Lo desaparecimos de la República Mexicana. E incluso hablaban en Perú de que habíamos quitado el estudio de salud. No, nosotros no lo quitamos. El estudio en sí, simplemente el instrumento no lo usamos para evaluar. Preferimos evaluar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque creemos y hemos comprobado, constatado que la manera práctica de evaluar la medicina familiar y cualquier otra especialidad a través de un examen clínico objetivo estructurado es la mejor. Y no lo dicen, porque ese examen ya está desde hace muchos años. Nosotros y otros autores han hecho la modificación a hacer el examen en línea y pues nosotros nos hemos adaptado a hacerlo así. Porque esa de alguna forma es la mejor manera que podemos llegar a todos los medios familiares del país. Imagínense reunirlos a todos en una sola. Vamos a pensar que aquí acondicionamos consultorios y no acabamos nunca. Más de 2.000 médicos, 2.500. Ahorita vas a hacer exámenes a 1.290.
4 fines de semana, 3 fines de semana. Entonces vamos a evaluar 1 hora por médico y vamos a hacerlo así, 1290 veces. Es lo mejor. Y antes ustedes de hacer un examen, porque cada vez que ustedes tienen un examen, todos los que trabajamos en la línea de vista tenemos cada 15 minutos un examen. Y nos preparamos sin saberlo. Entonces, ustedes están aquí, junto conmigo, viendo la escalera. Depende de su capacidad de hiperextensión, verán o no la escalera más alta. Pero lo principal que hay que imprimirle es esto: pasión, motivación. Por supuesto que eso va a llevar trabajo. Paciencia y perseverancia, eso es lo más difícil. Es decir, hay que mantenerse, porque si no, la frustración nos va a llevar al fracaso. Hay gente que ha presentado su examen de certificación 4 veces. ¿Sí? Y el caso lo conozco muy bien, pero tiene una situación especial. Sin embargo, ha perseverado y ha tenido paciencia, porque se ha tenido que esperar 2 años para poder pasar el examen escrito. Y yo lo aplaudo desde mi corazón, porque ya pasó el examen escrito en este examen. Y yo espero verlo en el COE, ya lo tenemos bien ubicado, espero verlo y que pase realmente en el COE. Porque viene la contra, ¿no? Imaginemos un paciente que dice, 4 veces el examen, bueno, 3 veces lo ha reprobado. Y dices, bueno, ese médico a lo mejor tiene buena calidad, o a lo mejor no estudió lo suficiente. Ahí están las dos partes, ¿no? Y entonces el consejo dice, este médico lo voy a pasar. No, ¿cómo que lo voy a pasar? Nosotros no pasamos a la gente. Ustedes solitos son los que se reprueban o pasan. Las evaluaciones allí están y las pruebas ahí están. Y entonces el doctor, que les comento, su meta lo llevará a esto. ¿Sí? Y entonces justamente nosotros tenemos que fijarnos metas. A lo mejor esta escalerita de todo mi día tiene que ver con ver mis 24 pacientes, y con la misma sonrisa que llego con el paciente 1, tengo que salir con el paciente 24. ¿Quién hace eso? El paciente 24 lo ve con cara de o de chico, ¿qué está diciendo? No puede ser. Nadie pasando. Bueno, la legalidad, ya me estoy comentando. En esto, pues tiene todo su fundamento, ¿no? Tenemos que estar conscientes que esos servicios de salud que prestamos nosotros en cada institución o a nivel privado son elementales en la ley, es un derecho de la gente, ¿vale? ¿No? Está en la Constitución, y justamente nosotros tenemos que enfocar nuestro trabajo, nuestros estudios en proteger, promover y restaurar la salud de cualquier persona y de su familia. Así se clasifican los servicios de salud: atención médica, salud pública, asistencia y asistencia social. Todo esto está en la ley. Lo que es salud, estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente ausencia de afectaciones o reacciones o enfermedades, ¿no? Tenemos que tener un equilibrio. Si no tenemos ese equilibrio, pues estamos juntos. En la atención médica, todo lo que hacemos todos los días, sin embargo, lleva este contexto legal. Proporcionamos al individuo todos esos servicios que nos ayudan o que le ayudan a él para proteger, promover y restaurar su salud. Si yo fallo en alguno de estos, voy a caer en mala praxis. Ojo, la certificación te ayuda para evitar mala praxis. ¿Quién opina que sí? No están de acuerdo. ¿Quién opina que no? Pues todos los demás opinan que no. ¿La certificación les ayuda a tener una buena práctica médica? Levanten su mano, quiero ver mano, porque no escucho voces, todos están aquí. Eso. ¿Y quién opina que no sirve para nada la certificación? No,
tener que tu atención médica en tu mente sea la mejor. ¿Para quién? No para ti, para tu paciente. Ya lo demás viene solito. Tú no vas a... No es culpa mía que yo me... Ahí está. Entonces, irregularidades en la atención médica son esas. No protegemos, no procuramos, y mucho menos hacemos que el paciente tenga el beneficio de prevenir una enfermedad. ¿Sí? Entonces, todas esas irregularidades pueden ocasionar mala praxis. Y entonces, ¿quién va a ser el único responsable de que eso que tuvo el paciente, de esas consecuencias y daños que se generen a través de la mala praxis? El paciente. ¿Quién va a ser el culpable? El paciente. Díganme de aquí, ustedes cuántas veces han demandado a un paciente, ustedes a un paciente, por no seguir sus indicaciones. O cuántas veces han escuchado que un paciente es encarcelado porque no le hizo caso al médico. Sin embargo, está la contra. Pacientes demandan a los médicos, pacientes nos demandan, porque a lo mejor les cuento una. A mí me llevaron a laborales porque según esto, y digo según esto, porque yo no digo esas palabras. Una paciente dijo que yo le dije gorda. ¿Y cuántas veces hacemos los comentarios despectivos de las personas que tienen sobrepeso sin darnos cuenta en los pasillos? Porque también eso es violencia, ¿no? Hablar de un paciente de una manera despectiva es violencia y el paciente se puede quejar. Pero al final el cuento termina en donde me mandan a laborales porque yo le dije a una paciente y me iban a recibir. Y eso es maltrato. Comprueba que yo le dije gordo al paciente, porque eso es lo más difícil. Bueno, afortunadamente ha sido trabajando. Entonces, de todas formas, si yo le dije gordo a un paciente, ese paciente sufre un daño psicológico, un daño emocional, y eso va a llevar a ese paciente o a ese paciente a tener consecuencias en sus actos. Y capaz que deja de venir al instituto, capaz que deja de venir a la consulta, y entonces hay una serie de efecto dominó en donde va a haber consecuencias graves y puede haber consecuencias severas en la salud de ese paciente o esa paciente. Entonces yo seguiré siendo responsable del daño, porque así puedo ser responsable del beneficio que le ocasiono, del daño que le ocasiono. Sin embargo, el daño se castiga, el daño sí repercute en la salud y tú lo ves y lo cosechas. El beneficio de 10 pacientes que tú tratas bien, ¿cuántos te van a felicitar? 1. Y de 10 que tratas mal, ¿cuántos te van a mentar la madre? Todos. ¿Ah? Y ese que te felicitó va a decir primero gracias a Dios, no gracias al doctor. Negligencia, pericia, imprudencia. Evitemos caer en esto. Si yo caigo en negligencia porque digo o no hice lo que tenía que hacer, más bien, ¿no? Eso es negligencia. No hice lo que tenía que hacer. A pesar de que lo sabía o se me olvidó. Vamos a pensar que se te olvidó cómo hacer el RCP, cuántas compresiones tenías que hacer, o qué tanta fuerza le tenías que dar, o incluso sabías cuántas compresiones, pero ¿qué crees que le rompiste la costilla? Y si el familiar vio que le imprimiste mucha fuerza y le rompiste la costilla, porque después sale un diagnóstico, una fractura costal, el paciente sobrevive, pero el familiar te demanda. ¿Por qué? Porque le fracturaste una costilla. Y ahora el paciente tiene que estar ahí en cama 2 semanas más, porque aparte hizo un hemotórax y un empiema, y 2 semanas en terapia intensiva porque le rompiste una costilla tratando de salvar su vida. ¿No? ¿Esto cómo se cataloga? ¿Pero qué crees que no está certificado? Pago. Págale al paciente. Pero está certificado, es un atenuante. Te salvas. No le vas a pagar, ¿por qué? Porque tú compruebas con tu diploma que estás certificado, que estás capacitado y lo mejor que estabas tratando de salvarle la vida y que hay consecuencias también de esos procedimientos. Son cosas que suceden. Negligencia, imprudencia, que también puede caer justamente este ejemplo que les doy en esto. Sin embargo, el atenuante, ¿cuál es? Está certificado. Es como si el hacer el RCP tienes que tener a lo mejor una certificación en ADRS, en DRS, ¿no? O en ACDS. Usar medicamentos involucra tener un conocimiento previo y tener una capacitación en ACDS.
Las consecuencias, bueno, ya las estoy mencionando, y al final tiene que ver con todo esto, que el paciente, porque el paciente es el origen de todo, es el origen de una buena relación. Si tú decides tener buena relación, la tendrás. Si no, el paciente va a buscar la manera también de hacerte daño. Responsabilidad penal, por supuesto, te mandan a la cárcel, te exigen pago, te quitan tu cédula profesional, cuestiones de responsabilidad administrativa, por supuesto, ¿no? Ahora el tema de control está, pero terminando todo. Quejas. Nadie habla de las quejas, todos queremos felicitaciones. Publicamos los premios Pragmet, pero no publicamos la demanda que nos quieran. Bueno, ahí quedó el mensaje. Yo espero que ustedes lleven algo de esto a sus consultas. Por supuesto, les deseo mucho éxito como congresistas en este congreso regional y estatal, segundo estatal, lo cual es también muy admirable en Tlaxcala, que ya empieza a tener más auge y continuidad en estos procesos de educación médica continua, lo cual es evidente porque atrae mucha gente de otros estados y pues no nada más de la región, ¿no? Sino también a nivel nacional, y pues creo que por ahí también ya está el deseo de traerse nacional para acá. Así que auguramos mucho éxito al Congreso. Les felicito por estar aquí. Muchas gracias. A nombre de AMEFED, queremos dar gracias al doctor Miguel López de Sana por su ponencia magistral de certificación y recertificación en la región centro.